más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Mis amados, Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos a ustedes de aquí en Irapuato. Me da mucho gusto que estén. A los hermanos que nos siguen por la red, también nos da mucho gusto que nos estén siguiendo y que nos acompañen el día de hoy. Confiamos en Dios y sobre todo en el Espíritu Santo, que tiene algo para sus vidas, y confío en Él que nos ayudará esto a avanzar y a crecer en el propósito de nuestro Dios. Así es que le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, y los que nos siguen por la red, si gusta abrir su Biblia en el quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a leer del verso 48 al verso 52, y dice así: ese mismo día Dios le ordenó a Moisés: quiero que vayas a la región montañosa de Abarim y que subas al monte Nebo, que está en el territorio de Moab, frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán que voy a darles a los israelitas. Allí en el monte Nebo morirás y serás enterrado como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Oremos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias por esta oportunidad de vida que nos das y sobre todo, amado, porque nos permites podernos presentar ante ti con humildad y con sencillez, pero al mismo tiempo también, Padre, es muy importante que tu Espíritu Santo use esta palabra para que podamos el día de hoy avanzar, crecer en ti bajo tu gracia y tu dirección. Toma el control, habla tú, Señor, y no yo, y tú sé quien prepare el corazón de cada uno de tus hijos para que podamos el día de hoy, Señor, tener este avance. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor, y a que guarde la compostura que se requiere para que lo hagamos como debe de ser. El tema que tiene por nombre esta primer parte de este sermón de 3, pero vamos a iniciar con este, se llama A un pelito de entrar. ¿Cómo se llama? A un pelito de entrar. ¿Qué implica todo eso? Pues simple y sencillamente que todos nosotros estamos como en una ruleta de la vida, donde yo siempre, y lo he aprendido y también lo he dicho y lo he enseñado, que la ruleta de la vida, hoy algunos están acá arriba y están disfrutando. El error es que piensan que nunca van a estar acá abajo, y ahí es donde les falta sabiduría. Nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios de tiempos, espacios y propósitos. En otras palabras, Dios es un Dios de ciclos. Si tú estás acá arriba, créeme que nunca vas a estar toda la vida ahí. Créemelo, nunca, seas quien seas. Yo he visto lugares, por ejemplo, malos, donde venden cerveza o alcohol y los ves atiborrados de llenos. Y dices, wow, eso es cómo venden y cómo ganan. Y así, 2, 3 años. Pero como al 4º o 5º año, ¡pum!, que pasó una tragedia ahí, se mataron y lo clausuraron y se acabó todo aquello. Y así, sucesivamente eso. ¿Por qué?
porque son ciclos. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado también, si tú aprendes sabiduría, te vas a dar cuenta que si hoy Dios te ha permitido estar acá arriba, ¿qué tienes que hacer? Pues ahórrale, ahorra, 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 ahorra. Trata de ahorrar para cuando estés acá. Y entonces puedes aguantar esa parte también, porque tampoco toda la vida vas a estar abajo. Ojo con todo esto. También eso yo lo aprendí en la institución con los cambios pastorales. También me di cuenta que cuando te decían te vamos a cambiar, casi siempre era de Dios, aunque pareciera que no, pero Dios te decía ya vámonos. Y si esa persona o ese pastor al estar ahí le estaba yendo bien, lógicamente que decía, no, yo no me cambio. Pero aún si se quedaba ahí desobedeciendo el que Dios le había dicho, ya se acabó tu ciclo, aunque siguiera ahí, le empezaba a ir mal, la gente se le iba, o ya no diezmaban, ya entonces ya no perseguía a los niños. O sea, al final de cuentas, Juan te llamas. Amén. Entonces, es importante precisamente que aprendamos de todo ese tipo de situaciones para que aprendamos sabiduría. Entonces, le estoy diciendo todo esto porque el tema se llama A un pelito de entrar. Y primero vamos a entrar por otras cuestiones para aterrizarlo donde quiero aterrizarlo, pero hoy vamos a entrar en otra cuestión. Sin embargo, lógicamente que sí debo de contextualizarlo como debe de ser. Cuando uno lee al profeta Moisés, se da uno cuenta de este gran hombre de Dios que tuvo muchísimos, diría yo, grandes privilegios, estando él en vida. Y cuando digo privilegios me refiero a las bendiciones que tuvo de estar tan cerca de Dios, contempló su gloria, de tal manera que él mismo fue lleno, fue embestido, fue permeado de la misma gloria de Dios. Cuando la Biblia nos dice que en la segunda ocasión que va al monte y cuando desciende él sin darse cuenta, el pueblo se da cuenta, ¿se acuerdan que su rostro brillaba? O sea, fue permeado por la misma gloria de Dios y el rostro le brillaba. Lógicamente que eso de una y otra manera, si están de acuerdo conmigo, lo hacía ser raro, lo hacía verse diferente a todos los demás. Yo creo, no sé, algunos dirían que era extraterrestre. No dudo que los científicos, con todos esos programas de que los alienígenas ancestrales y todo ese rollo, pues digan que ya ven que Moisés era uno de esos marcianos de otro planeta que estuvo acá y que por eso sacó a Israel, y etcétera, 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 de eso. Así es que él saborea, vive, disfruta la misma gloria de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, espero también que estén de acuerdo conmigo, era muy cabezón, muy cabezón. No como nosotros, ¿verdad? Pero era cabezón. Y lo intentaron hasta que lograron sacar a Moisés de sus casillas y le pegaron a Moisés donde él era más fuerte en su paciencia. ¿Sí? Lo impacientaron, lo sacaron de la jugada y eso provocó que no entrara a la tierra prometida como Dios le había dicho que iba a entrar. Sin embargo, gracias a la amistad con Dios que tenía, al roce que tenía con Dios, pues Dios le hizo un paro, como dicen por ahí, y Dios le permite por lo menos que viera la tierra prometida como una realidad. Sin embargo, eso hace que Moisés se quede a un pelito de entrar. Amén. Les hemos contado que en el 2006 Dios nos concedió estar en el monte Abarim, en el monte Nebo, y estuvimos ahí, vimos el valle donde se entiende que Moisés fue enterrado y que el diablo no supo dónde y nadie ha sabido dónde está. Pero estuvimos precisamente en ese monte, la otra vez hasta les hice la ilustración que el monte Nebo está así como aquí, y hagan de cuenta que la tierra prometida está así,
así, porque acuérdense que aquí abajo es donde está el mar muerto, que es el lugar más bajo a nivel del mar de todos los lugares que hay. Entonces, aquí está así. Entonces, desde aquí, exactamente, prácticamente, imagino que Dios le dio ahí una vista de águila, un telescopio especial, le mostró a Moisés la tierra que le iba a entregar a Israel. De hecho, ahí en el monte Abarim es donde está, hay un museo, hay una iglesia ahí, y también ahí es donde tienen en una, ¿cómo se dice? Pues monumento, pues, déjenme usar esa expresión, donde tiene una serpiente enredada, porque se acuerdan también que en el desierto murieron por desobedientes y cabezones por las mordeduras de serpiente, y Dios le dijo que levantara una serpiente de bronce y que todos los que la vieran iban a sanar, que es un tipo y figura de Jesús. Qué interesante, ¿no? Digo, qué interesante porque para nosotros la serpiente es representación del diablo, ¿verdad? Sin embargo, teológicamente y simbólicamente es prácticamente una analogía de lo que dice la Biblia de Jesús cuando iba a ser levantado y que todos los que vieran a Jesús serían salvos. ¿Qué implica eso? Ya me metí en este rollo, no sé por qué me metí, no estaba en el programa, pero ¿qué implica? ¿Sabe qué? Que en Dios está todo, lo bueno y lo malo. Porque Él decide. El diablo se le cuadra y si Dios no le permite algo, no lo hace. Así de sencillo. Por eso es que nosotros la libramos en muchas. Porque si Dios no se lo permite, si no, quién sabe cómo estuviéramos. Yo confío en Dios, que Dios nos va a dar la victoria y que lo lograremos. Pero para eso necesitamos estar bien apercibidos de todo lo que nos rodea. Y para darnos cuenta de todo esto, veamos los propósitos de Dios cuando son formativos y no los aprovechamos en nuestro diario vivir. Y de ahí es otra vez muy importante el que estemos muy apercibidos. Por ejemplo, en esta serie de sermones vamos a ver estos propósitos de Dios en Faraón, que va a ser el sermón de hoy. Vamos a ver el propósito de Dios en el pueblo de Israel en el desierto, que es el siguiente, cuando Dios me lo conceda. Y el tercero va a ser con la vida de Moisés, para que entrara a la tierra prometida. Y cómo Dios usó todo esto, y aún al mismo Faraón, para dar formación y capacitar a sus hijos en pleno desierto, y al propio Moisés, como diría yo, lo sigue haciendo con cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. O sea, Él siempre está trabajando. Así es que lo primero que hoy vamos a ver es lo que tiene que ver con Faraón, y lo que tiene que ver con Faraón es la manifestación de nuestro Dios en su suprema soberanía sobre todo lo creado acá abajo. En este caso, contra Faraón, contra sus secuaces y contra sus mismos ídolos. Y eso me parece muy interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque las plagas en Egipto fueron con un propósito para, insisto, para Faraón, para sus secuaces, o sea, sus magos, ya ve que los tenía ahí a la mano, y sobre todo para sus dioses de piedra y de metal. Pero antes de entrar a las plagas, y íselas nombrando, son 10, quiero decirle algo que me parece muy importante, y quiero que usted se lleve esa idea también. Antes de entrar aquí, quiero decirles que Dios es un Dios muy, muy, muy celoso, muy celoso. Y eso es algo que usted y yo no debemos de perder de vista. Dios es muy celoso. ¿Se acuerdan de lo que dice la Biblia, por ejemplo, de
del padre de la fe, Abraham. Abraham deseaba un hijo. Y Abraham le reclama a Dios cuando le dice, tú me bendices a mí, pero ¿para quién va a ser toda esta bendición que tienes? Solo que sea para el criado que tengo, Eliezer. Y dice Dios, no, vas a tener un hijo. Y ya saben que Sara se le adelanta y le comparte a la sierva, a Agar, y viene Ismael. Y bueno, como quiera, él dice, bueno, ok, Ismael ya. Pero Dios le dice, no, tú vas a tener uno tuyo. Y eso era algo increíble que no, dentro de lo humano no podía suceder, ni a través de él, ni a través de Sara. Sin embargo, se hace el milagro, ¿sí o no? Ahora, les contextualizo esto porque imagínense cuando nace Isaac. ¿Ustedes creen que Abraham lo aborrecía o lo amaba? ¿Ustedes creen que lo amaba más que todo lo que tenía? Lógicamente que sí. Pues Dios se enceló en algún momento. Porque dice, cuando le dice que lo sacrifique, le dice, sí, al único que tienes, al que amas. Porque él dijo, sí, Ismael te lo suelto luego, no hay ningún, no, dijo al que amas, a ese. Estamos hablando de un hijo. Pero ese hijo puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser la casa, el carro, puede ser un terreno, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser lo que sea. Dios es muy, ¿qué? Celoso. Entonces, todo ese rollo del imperio, porque era un imperio, el imperio egipcio dominaba al mundo en ese momento. No se diga cuando viene la hambruna y José es el segundo ahí, pues prácticamente todo el mundo de ahí por ahí que iban a buscar sobrevivieron por ellos, por la estrategia que Dios le revela a José para aplicar el quinteto, le llamaban. Dividían las partes en 5 y una era para Faraón y 4 eran para ellos. Pero era justo José. Pero era un imperio, al final de cuentas, Egipto, y dominaba el mundo de entonces. Lógicamente que cuando tú eres el número uno de todo, pues no hayas que hacer y después de rascarte la panza, pues no hayas que inventar para hacer imagen. Vean a todos esos chavos que salen como cantantes y ya andan arriba y luego ya se pintan de una forma, se peinan de otra forma, se visten de una forma. O sea, ¿sí me entienden? Todo ese tipo de situaciones. Porque se creen los únicos. O sea, inmediatamente siempre viene esa forma de autoexaltarse a sí mismo y tratar de mostrar que son mejores que todo mundo, por un lado, y no se diga, más fuertes y más poderosos que el mismo Dios. Lo dijo John Lennon, ¿no? De los dirigentes en ese momento de los Beatles, el grupo más influyente de los 70s, 60s, 70s, y un día así dijo, somos más famosos que Jesucristo. La gente nos sigue más a nosotros que a Jesús. En poco tiempo, él fue el primero que murió de los Beatles. Y así otras personas dijeron, Marilyn Monroe también, el Titanic, que dijeron, ni Dios lo puede hundir al Titanic, es el insumergible. Pues ándele, que se sumergió. ¿Qué implica todo eso? Que Dios es muy celoso y que Dios ahí lo más recóndito de tu corazón, que estés meditando, pensando, ahí Dios te está oyendo y te está observando. Bueno, todo ese imperio egipcio que conocemos y que hasta la fecha sigue deslumbrando al mundo por los hallazgos y todo eso que se sigue encontrando, a mí me gusta ese tipo la historia me gusta mucho a mí, me gusta ir a los museos, me gusta leer, me gusta, todo eso me apasiona a mí mucho, ¿no? Y entonces, hablar de Egipto es una maravilla en cuanto a todo lo que hay. Yo estuve en el Museo del Cairo. Cuando fuimos, vimos repleto el museo del Cairo
y nos dijeron, hay todavía como 10,000 piezas que no están siendo exhibidas y se está construyendo un nuevo museo. Yo quiero creer que ya está funcionando, porque eso fue hace 16 años, que en septiembre cumplimos 16 años que fuimos. Pero aún así, yo quisiera ir a otros lugares como Tebas o al Valle de los Reyes, a otros lugares del mismo Egipto, que están maravillosos, increíbles en cuanto a ese tipo de historia también. En el Cairo es donde está la famosa casa donde estuvo José y María cuando salieron de Judá. ¿Se acuerdan que Herodes mandó matar a los niños? Ahí está la casa en el Cairo, ahí se llama la casa de la Sagrada Familia, así le llaman, ahí está en el Cairo. Ahí estuvimos también, entramos también a esa casa, conocimos esa casa. Pero bueno, todo ese imperio en algún momento a Dios le pegó un poco y entonces Dios dijo, bueno, pues aquí puedo matar con una pedrada a muchos pájaros, ¿no? Y llegó el momento en el que Dios se acuerda de sus hijos por el clamor de ellos y entonces llama a Moisés. ¿Se acuerdan que llama a Moisés? Moisés no quiere, pone miles de pretextos, al final de cuentas lo convence y entonces lo lanza para allá. Dice Moisés, bueno, pero llego y ¿qué? ¿Quién fue? Diles yo soy. Pero sí, pero ¿quién tiene esta vara y ya aviéntala y ya saben todo eso, ¿verdad? Señales y todo eso hazlo y entonces van a creerte. Y entonces Moisés es convencido por Dios y entonces va a Egipto y entonces va con el faraón y le dice que deje ir a Israel porque su Dios le dice que se vaya. Y ya saben, ¿no? Faraón dice que no. Ok, déjeme entonces decirle las plagas. Fueron 10 plagas. Y el orden son, primero el agua se convirtió en sangre, ¿se acuerdan? La segunda es las plagas de ranas, luego la de los mosquitos o piojos o pulgas, luego la de tábanos o las moscas, luego la peste del ganado, luego las úlceras, luego el granizo, luego las langostas, luego las tinieblas y la última, la muerte de los primogénitos. 10 plagas. 10 plagas que fueron con propósito de mostrarle, digo, no se puede hablar de competencia, ¿verdad? ¿Quién se puede poner contra Dios? Nadie. Pero fue una demostración, diría yo, aplastante contra Faraón y contra todo lo que él creía. ¿Por qué? Bueno, imagínense, los faraones eran considerados hijos literales de Ra o la encarnación divina de Horus, del dios Horus. Se pensaba que encarnaban a todos los dioses de Egipto y que eran su representante ante el pueblo de Egipto. O sea, Faraón representaba a todos los dioses y que literalmente era hijo del dios Ra o de la encarnación divina de Horus. En otras palabras, ellos literalmente se decían que eran dioses, dioses. Así es que imagínense si siendo presidentes, siendo líderes de lo que sea, como los rusos, como los cubanos, como los quien sea, se creen dueños de la gente, imagínense creyendo que son dioses. ¡Wow! ¡Qué terrible! Según algunas creencias, cada plaga simbolizaba una confrontación con uno de los dioses egipcios. En otras palabras, este relato bíblico no solo narra la confrontación entre Moisés y el faraón, sino también propone la batalla entre el Dios de los hebreos y las diferentes deidades egipcias, y cada plaga precisamente para eso o por eso va dirigida hacia un Dios en específico. O sea, los egipcios presumían a sus dioses. Dijo Dios, perfecto, muy bien. Entonces las plagas van a ser con propósito, no solo contra Faraón, sino para mostrarle que sus dioses me hacen los mandados. Amén. Primer plaga, las aguas del río Nilo se convierten en sangre y simbolizan el triunfo de Dios por encima del dios Gnum,
la deidad protectora del Nilo también involucra una victoria sobre Hapi, quien era el dios de la inundación. O es a esos dios, sale 1-0. Les metió goles. Amén. 1-0. Vamos 1-0. ¿Sale? Plaga número 2. Las ranas. En el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 8, versos del 1 al 15, se establece cómo se introdujo la segunda epidemia. Después de 7 días, Moisés desató la segunda plaga y comenzó a aparecer un incontable número de ranas, las cuales se multiplicaban velozmente y se introducían en las habitaciones, en los hornos de los egipcios. El faraón nuevamente recurrió a sus hechiceros para que estos copiaran el truco de Moisés, con la finalidad de convencerse de que el poder de Dios de los hebreos no era mayor que el mayor al de sus dioses. Sin embargo, la plaga se hizo tan insostenible que Ramsés le pidió a Moisés, el faraón Ramsés, le pidió a Moisés que le suplicara clemencia a Dios para así acabar con la plaga de las ranas. Pero en una forma demostrativa, y Moisés muy sabio, usado por Dios, le dice Moisés a Dios que finalice con dicha plaga, por lo que Dios accedió a sacar las ranas de la ciudad. No obstante, el faraón no ablandó su determinación. Y esta segunda plaga de las ranas, que fue dirigida al dios Eget, con H, Eget, quien era la deidad encargada de la creación y del nacimiento, así como también de la germinación de los cereales. O sea, 2-0, ¿sale? A otros 2 dioses, pum, se los echa y otro gol les metió Dios. Esta diosa solía ser representada mediante una rana. Por ende, este animal era considerado sagrado dentro de la cultura egipcia. Para nosotros, en el ámbito espiritual, y hablando de guerra espiritual, las ranas son representaciones de demonios. Son demonios, todo ídolo es un demonio. Tercer plaga, la de mosquitos. En Éxodo capítulo 8, verso 16 al 19, aparece la plaga de los mosquitos, aunque también puede referirse a piojos o pulgas, ya que no hay una traducción exacta para la palabra hebrea kinim. Este evento ocurrió cuando Dios le dijo a Moisés que mandara a Aarón a extender su vara y golpeara el polvo de la tierra, el cual se convirtió en una nube gigante de mosquitos. La picadura causaron grandes molestias en el pueblo egipcio, y en esta ocasión los hechiceros del faraón no pudieron imitar el milagro de Moisés, por lo que tuvieron que reconocer el poder superior del Dios hebreo. ¿Se acuerdan que las 2 primeras plagas los hechiceros sí las imitaron? A esta simple y sencillamente ya no pudieron. En este caso se considera que el ataque de Dios fue en contra de la deidad Geb, la cual era la encargada de las situaciones terrenales del pueblo egipcio, como por ejemplo el funcionamiento correcto de la fertilidad y de la vegetación. Ellos adoraban a ese Dios, y entonces esta demostración de multiplicación de esta plaga a través de las ranas, pues simple y sencillamente Dios le mete otro gol a los egipcios. 3-0. Cuarta plaga. Esta cuarta plaga de Egipto se puede encontrar también en el Éxodo capítulo 8, verso 20 al 32. En esta parte del texto bíblico se establece que un enorme enjambre de moscas infectó al país. Según las Sagradas Escrituras, los israelitas ubicados en la zona llamada Tierra de Gosén no sufrieron este mal. Nuevamente, en esta ocasión, el faraón le solicitó clemencia a Moisés, rogándole que detuviera la plaga. Y dice la palabra de Dios que Moisés, el profeta,
oró a Dios pidiéndole que se llevara las moscas, a lo que Dios accedió. No obstante, el faraón no pudo ablandar su corazón y mantuvo su palabra de mantener cautivos y esclavizados a los hebreos. Se considera que esta plaga la mandó Dios contra la finalidad de acabar a Dúa, el dios egipcio encargado de la higiene personal y de los artículos de tocador. Las moscas suelen traer innumerables infecciones y atentan contra la limpieza y la salubridad. Por esta razón se considera que el Dios de los hebreos atacó a esta deidad. Otro gol, 4-0. Amén. Yo quiero decirles algo que me acordé ahorita y que me parece interesante. Les hemos contado a ustedes cosas sobrenaturales que vivimos en México cuando pusimos esa mesa con los elementos arriba. Y me acuerdo que la primera ocasión que los pusimos, pues Dios nos reveló qué elementos, qué representaban, y ya también los leímos en la palabra de Dios. Y cuando los pusimos ahí, el lugar donde estaban solo tenía techo y las paredes, acá no había nada, podía entrar quien quiera, no había puerta, estaba así como si estuviera ahorita abierto ahí y así, ahí. Y ahí teníamos los elementos. Y un día llegamos en la mañana y cuando llegamos ahí, porque íbamos a orar todas las mañanas, vimos que algunos panes, porque poníamos, no me acuerdo si 7 panes o 3 panes que eran bolillos, y los pusimos, y cuando llegamos estaban uno por allá, y otro por acá, y otro por acá. 3 tirados. Y uno, ya ven cómo es bueno para investigar, como Sherlock Holmes. Entonces llegamos y dijimos, pues han de haber sido los gatos, porque se metían gatos de otros lados ahí, los vecinos, y a veces andaban ahí haciendo de las suyas. Dijimos gatos. Pero luego la pregunta era, esta mesa está muy chiquita para tener los panes, para tener fruta, para tener la sal, para tener el aceite, para tener vino, para tener el perfume. Decíamos, ok, pero entonces, ¿por qué todos los demás no están movidos? Si hubiera sido un gato, pues no solo los panes, sino hubiera hecho ahí un relajo de cosas. ¿Cómo está? Yo pensé, bueno, pues total, mañana los cubrimos y le ponemos algo y se acabó. Estábamos nosotros en eso cuando Dios nos da una palabra y nos dice, no, están chuecos ustedes, están cabezones, no es así. Y entonces nos dijo, dice, cuando ustedes están bien, cuando su corazón está sano delante de mí, mi espíritu pone como un velo ahí y nadie entra. Y no me van a creer, pero hubo ocasiones en que yo literalmente vi gatos así como, no ahí, a cierta distancia, que no podían pasar. No podían pasar. Y los elementos seguían descubiertos. Entonces todo eso nos trajo enseñanza a nosotros. Porque a veces estaba el pan, a veces estaba la miel tirada, no vaciada, pero manchas, o el vino, u otra cosa. Y a eso nos llevaba a inquirir delante de Dios, y entonces ya Dios nos decía, si era miel, mi palabra hoy se va a derramar, por ejemplo, o va a fluir, o mi unción. Y así Dios nos empezó a dar formación a través de ellos, porque Él nos enseñó que eran elementos de guerra. Ellos, antes de que pusiéramos los elementos, el templo casi lo tomábamos cada culto lo tomábamos porque maldiciones, que brujería, que hechicería, que esto, que el otro. Les he contado que cuando llegamos ahí a la séptima iglesia, lo primero que vi en el culto es que como a las 8, pum, se fue la luz. Y todos los hermanos me dijeron, hermano, es normal, siempre se va la luz. Yo dije, ¿por qué tiene que irse la luz? No, pues es normal. Les dije, pues no es normal, eso no es normal. Y entonces los puse de pie y los puse a reprender. Y después de que terminamos de reprender, llegó la luz. No me acuerdo si después otra vez se fue o 2 veces más,
y de ahí nunca más se volvió a ir. ¿Qué hubiera pasado si yo caigo en el juego de los hermanos? Todavía se estuviera yendo la luz. O sea, qué importante es que nosotros aprendamos a discernir, porque la otra pregunta era, ¿por qué siempre a esa hora? O sea, entonces, es muy importante que nosotros estemos al pendiente para poder discernir los tiempos. Menciono esto porque dice aquí que todo esto sucedía en la tierra donde estaban los egipcios, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, no pasaba nada de esto, porque el Espíritu de Dios estaba poniendo ese velo y los estaba cubriendo para que no pasara nada, ya todo era acá. Quinta plaga, la peste. La quinta plaga consistió en una peste de dimensiones monumentales que acabó con la vida de cualquier tipo de ganado egipcio, ya fueron burros, camellos, caballos, cabras, ovejas o vacas. La descripción de esta plaga se puede encontrar en el Éxodo capítulo 9, verso del 1 al 7, donde además establece que el ganado de los hebreos se mantuvo sano e intacto. Esta plaga trajo como consecuencia la desnutrición del pueblo egipcio, pues que iban a comer. La muerte del ganado es asociado con el ataque de Dios hacia la diosa egipcia de las vacas, conocida popularmente como Hathor. Era la diosa de las vacas. Esta deidad era la encargada de criar y amamantar al rey. Además de ser la diosa de la mujer, la fertilidad y del amor, con este nuevo ataque el Dios de los israelitas volvió a demostrar su poder por encima de cualquier otra deidad pagana. O sea, Dios estaba arrasando con todas sus creencias y su forma filosófica de pensar de la vida, de la naturaleza, aún del mismo cosmos que vamos a ver también, y todo lo que tenía que ver en su alrededor. Sexta plaga, las úlceras. La descripción de esta plaga se puede encontrar en el Éxodo capítulo 9, del verso 8 al 12, y se suele describir como una enfermedad de tipo cutáneo, cuya traducción más acertada sería salpullido o úlcera, que afectó al pueblo egipcio. En la narración se expresa que Dios dijo a Moisés y a su hermano Aarón que tomaran 2 puñados de hollín extraídos del horno para luego esparcir las cenizas delante de Faraón. De esta manera Dios extendió las úlceras y los salpullidos por toda la población y el ganado de Egipto. Y en esta ocasión la plaga incluso afectó a los hechiceros de Faraón, o sea, los mismos hechiceros, los mismos achichincles de Faraón, que también contra ellos es todo esto, también se vieron afectados por toda esta úlceras, salpullidos, quienes fallecieron sin poder sanarse con sus conocimientos. Sin embargo, esta plaga no tocó a ninguno de los israelitas. Qué interesante. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, Él nos protege. Si no lo obedecemos, Él no responde. Ojo, grábese eso, por favor. Es muy probable que el faraón también se contagiara de estos terribles salpullidos. Sin embargo, se mantuvo en su posición y no quiso ceder tampoco en esta ocasión. Algunos consideran que esta plaga, también conocida como la plaga de los foriculios, fue un ataque de Dios hacia Imhotep, quien era la deidad encargada de la medicina y del aprendizaje. Con este ataque, el Dios de los israelitas demostraba su superioridad, incluso por encima del conocimiento y de la disciplina médica de la época. Interesante. Está mostrando que Él tiene el control de todas las cosas, tanto en la tierra como donde quiera que se muevan las cosas. Ahí Dios es el que tiene el control. Amén. Qué importante. Estamos en buen lugar, ¿eh? Creemos en el dueño. Creemos en el que lógicamente es muy celoso y estas son manifestaciones precisamente que tienden a
a esa situación. Queremos que Dios nos proteja y nos bendiga. Démosle a Él el trono de nuestro corazón. Amén. No se lo demos a alguien más, llámese como se llame. Séptima plaga. Este séptimo mal se puede encontrar descrito en el Éxodo capítulo 9, versículo 13 y 35. Se dice que consistió en una destructiva y violenta tormenta enviada por Dios cuando éste le pidió a Moisés que alzara su vara hacia el cielo. Este mal fue considerado más sobrenatural que las plagas anteriores, ya que trajo consigo una ducha de fuego y granizo. La tormenta destruyó todos los cultivos y los huertos egipcios, además de afectar también a un considerable número de cabezas de ganado y de personas. Según las escrituras, esta lluvia azotó a todo el país egipcio, menos a la tierra de Gosén. Fue entonces cuando el faraón le suplicó por tercera vez a Moisés que eliminara la plaga, prometiendo que dejaría ir al pueblo hebreo. No obstante, apenas volvieron los cielos a la normalidad, el faraón se negó a cumplir su promesa, manteniendo nuevamente su postura original de esclavizador. Este desafío fue enviado por Dios para el dios Horus, también conocido como el anciano, y esta deidad está representada con el halcón. Era el dios del cielo y una de las deidades principales del panteón egipcio. ¡Wow! Granizo y fuego. Así es que este Dios prácticamente fue apabullado, fue barrido. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Faraón no dejó ir a Israel. No los dejó ir. No permitió que se fueran. Era complicado dejarlos ir. Imagínense, eran los constructores prácticamente del imperio, de construcciones tan increíbles, ¿no? Que todo hasta la fecha los científicos de este tiempo en muchas de las cosas los traen locos. Hay muchas cosas que no le encuentran el cómo hicieron los egipcios para hacer ciertos tipos de construcciones, como mover ciertas piedrísimas que pesan cientos de toneladas, cortes tan perfectos como si fuera con sierra, que hoy las hay, pero en aquel entonces según no las había, cómo lo hacían, cómo las cortaban. Hoy muchos científicos, ya mejor, por eso inventan lo de los extraterrestres, fueron extraterrestres, ya, por ahí se escabullen. Ya no quedan tan cabezones los científicos, ¿verdad? Porque son los extraterrestres los que les ayudaron, hicieron todo eso. No es cierto. Octava plaga, la peste, o plaga que azotó al país Egipto, y fueron las langostas, según Éxodo capítulo 10, verso 1 al 20. Antes de que Dios enviara estos terribles insectos, Moisés decidió advertirle a Faraón de lo que podría suceder si éste no aceptaba el requerimiento del Dios hebreo. Los consejeros del gobierno, del que gobernaba, le imploraron a Faraón. Le dijeron, ¿sabes qué? Déjalos ir. Déjalos que se vayan. Que se vayan. Ya habían soportado suficientes penurias. Sin embargo, Ramsés no quiso cambiar de parecer. Y entonces estos insectos devoraron todo lo que se encontraron a su paso, por lo que acabaron con los pocos cultivos egipcios que se habían salvado de las plagas anteriores. Las langostas también comieron todas las plantas y los árboles de la región, arrasaron con todo. Me llama la atención lo que dice Joel de las plagas
que leíamos en el Congreso. Me llama la atención porque Joel da una descripción, una analogía interesante. Dice que las plagas, antes de que llegaran, dice así, dice, antes de que llegaran el campo, dice, era como el huerto del Edén. ¿Se acuerdan del Edén, lo que dice la Biblia, cómo Adán vivía ahí en el huerto del Edén? Tenía hambre, olía mal y se aventaba un clavado al río, y ahí, bajo de las sombras, y qué padre vida, ¿no? Y todo ahí. Dice que así estaba el terreno, el campo en el tiempo de Joel. Dice, pero pasaban las langostas y ese campo hermoso, bonito, quedaba desértico, muerto. Se me hace impresionante la descripción que hace Joel, que está precisamente, sucedió igual en Egipto. Arrasaron con todas estas plagas de tal manera que al final de cuentas no dejaban nada para comer. Qué tremendo. O sea, cosas pesadas, tremendas. Yo creo que la pandemia sí trajo estragos, desde luego, y un montón de muertos, definitivamente. Pero imagínense una plaga de este vuelo que arrasara con todos los campos y todo lo verde que hay. Terrible. Esta peste estuvo dirigida hacia Shu, quien era la deidad encargada de proteger el aire, los vientos secos y las atmósferas. Esto se debe a que Dios contaminó todo el aire con esos insectos voladores para mostrarle a ese Dios Shu que estaba perdido. Y le metió otro golazo, 8-0. No hay nadie que se ponga contra Dios, nadie. Por eso, hermano, es bien importante que mejor nos dejemos ganar. Amén. Dice Jeremías, me has vencido, Señor. Traté de no predicar, traté de ya no hacer burla de los demás, pero un fuego sobre mí vino tan fuerte que traté de soportarlo, pero ya no puedo. Me has vencido. Hermano, mejor déjese ganar. Vénzase delante de Él, porque al final de cuentas le puede pasar lo que a Faraón. Le puede pasar lo que a Faraón. No seamos cabezones. Novena plaga, tinieblas. Este mal está explicado en el versículo 21 al 29 del capítulo 9. Ocurrió cuando Dios le pidió a Moisés que estirase sus manos hacia arriba. Así traería total oscuridad hacia el pueblo egipcio. Según las escrituras, esta oscuridad era muy pesada, por lo que dice la palabra de Dios que se podía percibir físicamente. Imagínense, o sea, podía palpar usted esa oscuridad. Estas tinieblas se mantuvieron durante 3 días, aunque las escrituras aseguran que hubo claridad en las habitaciones de los hebreos. Dios seguía cubriendo a su pueblo. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar, hermano. Que el mundo se va a acabar, amén, que se acabe. Yo estoy bien con Dios. Pero que aquí está cayendo, amén, gloria a Dios, yo estoy con Dios. Pero que el anticristo, amén, yo estoy bien con Dios. Pero amén, que el terremoto, amén. No sé si me explico. Esa es la clave, hermano. Que el mundo ruja, que el mundo diga, ay, ya estoy yendo de hermanos así como jóvenes, como diciendo, ay, híjole, ya se va a acabar el mundo y no me he casado, debo de casarme. Ay, el mundo se va a acabar y yo no he hecho lo que tengo. Hermano, no se preocupe. Dios tiene el control de todas las cosas. A mí me decía mi mamita, cuando yo estaba chico y bello, me decía mi mamita, qué mi hijo tan feíto. Así me decía. Y le decía, ¿quién se irá a casar con él?
Por eso cuando me casé dije, ya la hice. Amén. Hermano, así ahora, que digan lo que digan, hermano. Ahorita hay tanta alarma en eso y en cristianos. Muchos cristianos no se pusieron las vacunas porque eso es el anticristo. Otros ya no quieren salir de casa porque ya el fin del mundo ya está. No, hermano, no. Usted busque serle obediente a Dios. Haga lo que tiene que hacer dentro de Dios y Dios lo va a cubrir. Pase lo que pase, venga lo que venga. Eso es lo que dice Habacuc. Aunque la tierra tiemble, aunque en la majada no haya animales, aunque los árboles frutales no tengan fruto, yo en todo me mantendré en el Señor, aunque la tierra tiemble. ¿No dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán? O sea, esa es la fe. A mí me llama mucho la atención ahorita que es el tiempo también de la apostasía, como una señal antes de que Cristo venga, de la gente que cree que Dios no castiga, que Dios es amor, que Dios en la forma en la que se menciona en la Biblia no existe, y así cosas de ese tipo, y cada quien empieza a creer en su forma como debe de ser. Hace poco leía o oía más bien un video de un científico ateo, desde luego, que no cree en Dios, porque él dice que lo que no se puede racionalizar no se puede creer, y Dios no se puede racionalizar, entonces Dios no existe. Y lo más tremendo es que mucha gente cree en eso, como el gnosticismo griego, que es a través del conocimiento, y todo lo bajan de su conocimiento hacia abajo, todo lo que sea acá es real, todo lo que esté de aquí para arriba que ellos no puedan comprender, entender, no es real. Y entonces dicen no existe. Apostasía, ¿no? Porque al final de cuentas, para que tú puedas discernir las cosas espirituales, tienes que hacerlo espiritualmente. Dice Pablo, las carnales carnalmente, las materiales materialmente, pero las espirituales espiritualmente. Ahora, lo curioso es que esa gente atea, o esa gente que no cree en la fe, dicen creer en algo, pero no es cierto. Pero les es más fácil sí creer en cuestiones de brujería, que son espirituales, le llaman las cuestiones paranormales, de demonios, todo este tipo de manifestaciones. ¿Y cómo en esa sí que? Curioso, ¿no? Una contradicción a la gracia de Dios, pero bueno, tengamos mucho cuidado en ese sentido, mantengámonos firmes, porque a muchos hermanos se los están llevando al baile y les están moviendo el tapete. Tengan cuidado. El faraón le dijo a Moisés que dejaría ir a los israelitas si las tinieblas eran apartadas de Egipto. Sin embargo, solo dejaría ir a los hebreos si estos le dejaban su ganado. A Moisés no le gustó esta condición, por lo que no aceptó. Esta plaga es quizás la más significativa de todas, ya que se trató de un daño directo hacia el faraón, porque Ra era la deidad que representaba al sol, y al gobernante egipcio se le emparentaba con este dios. Además, Ra era el padre de todos los dioses y el juez supremo. A mí me llama mucho la atención esta parte y lo quiero mencionar, porque cuando Faraón dice, ok, váyanse ya, pero dejen los animales. Me llama mucho la atención que Moisés le responde a Faraón y le dice, ni una pezuña dejaremos. Pero la respuesta, el por qué es, ni una pezuña dejaremos. ¿Saben lo que es una pezuña, verdad? Ni una pezuña dejaremos, son los zapatos del... Ni un zapato dejaremos de ellos. Pero dice, la respuesta es, porque no sabemos qué es lo que nuestro Dios nos va a pedir
para que lo adoremos. ¡Wow! Recuérdense que Dios le dice a Moisés, ve y sácalos, y lo que te va a hacer por señal es que en este lugar donde la zarza dio monte Sinaí, las faldas del Horeb, le dice Dios, aquí vas a venir a adorarme, aquí. Por eso cuando dice, váyanse, pero no, ni una pezuña dejaremos, porque no sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir. Fíjese qué bonito, ¿no? La otra vez yo pensaba, por eso de que cuando vengamos a la casa de Dios, digo, porque yo también así lo hice. Cuando era laico, yo llevaba mi ofrenda, pues no teníamos mucho, pero llevábamos y teníamos que dividirla para la escuela bíblica porque también ofrendábamos, para el culto porque también ofrendábamos, pero también comíamos y también el camión o la gasolina o lo que fuera, entonces teníamos que separarlo. Y eso me llama mucho la atención, que Dios le dice, cuando vayamos a adorar a Dios, hay que llevar lo que tenemos, porque no sabemos qué es lo que nos puede pedir para que lo adoremos. Interesante, ¿no? Detalle interesante. Así deberíamos de venir siempre cuando vengamos a la presencia de Dios. ¿Qué nos irá a pedir Dios? No lo sabemos. 10ª plaga y última, porque ya los aburrí. Esta fue la última plaga de Egipto y se encuentra detallada en el Éxodo capítulo 11 y 12. Dicho mal acabó con todos los primogénitos del país, ya que fueron asesinados por un ángel de la muerte enviado por Dios. Antes de soltar esta última plaga, Dios le ordenó a sus israelitas que tiñeran sus puertas con sangre de cordero. De esta forma el ángel de la muerte no tocaría a ningún primogénito hebreo. Esta oscura entidad se extendió por todo Egipto, llevándose la vida de todos aquellos primogénitos cuyas viviendas no hubiesen sido marcadas con la sangre del cordero. Por esta razón, el hijo del faraón también falleció. Esto fue el golpe final para el mandatario, ya que después de esto dejó ir libremente a los israelitas, quienes se embarcaron libres junto con Moisés al desierto. Esta plaga estuvo dirigida hacia 3 deidades principales. Isis, una de las diosas más importantes de la mitología egipcia, ya que su enfoque principal era en la maternidad y velar por los enfermos. Osiris, dios de la muerte y protector de los fallecidos, y Horus, el primogénito de Osiris e Isis, quien era representado como un niño. Así es que estas plagas fueron prácticamente contra Faraón, contra sus secuaces y contra todos sus dioses. Hoy en día, mis amados, prácticamente tenemos la misma situación hoy. Sabemos que Cristo viene, ¿verdad que sí? Y sabemos que dice la Biblia que va a venir un abril. Así, eso va a tardar. ¿Cuánto es? No sé qué milésima de segundo sea, pero eso es lo que va a tardar. O sea, hoy los veo y ya no los vi. Ay, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde están? No hay niños. ¡Ah! Espero que todos ustedes se vayan. Y yo también. ¿Sale? Pero imagínense, ya no hay nadie, ya pasó. Lógicamente que los que conocemos las Escrituras, algo nos va a redarguir, en este caso los que se queden, y a chillar. No va a haber otra. Y ahí se van a ir todos los que tengan la marca del Cordero en su corazón. ¿Verdad que sí? La marca del Cordero. En la semana fui al seguro a ver una cita de un estudio que nos van a hacer. Y iba platicando con una persona que tuvo sus inicios como testigo de Jehová, según ella. Pero ahora está tan torcida en su fe, en su creencia, que ella dice que ella no cree que Dios castiga, porque Dios es amor. Y le dije, pues sí, Dios es amor. Pero le dije, pero entonces, la muerte de Cristo, ¿de qué nos sirve?
un profeta, un iluminado nada más. Pero esa es su convicción. Y esa es la convicción de mucha gente y no los mueve uno de ahí. O sea, piense usted ahorita, después de 9 sucesos sobrenaturales, póngase que el 1 y el 2, sus secuaces de Faraón lo tratan de imitar y lo hacen. Pero los otros 8 manifestaciones, o 7, la del primogénito, podríamos dejarla al final. Y este cabezón, después de todas esas manifestaciones, porque hay momentos donde Moisés le dice, dime, ¿cuándo quieres que quite la plaga? Le pregunta, mañana a estas horas. Mañana a estas horas se va a quitar. O sea, eran formas demostrativas de descartar toda posibilidad de que fuera algo casual o natural. O sea, Dios tenía el control totalmente a través del siervo Moisés. Moisés dijo, ok, mañana a estas horas se quita. ¿Y mañana a estas horas qué pasaba? Se quita. Y aún así este cuate nunca entendió, nunca comprendió. Les decía de ese científico lo que dice, que todo lo que no se puede racionalizar no existe. Dice Pablo a los Romanos capítulo 1, que las cosas creadas pueden manifestar lo invisible de Dios, de modo que no hay excusa. Sin embargo, el que es necio, el que es cabezón, es cabezón. Y entonces yo llevo a una conclusión y con eso voy a terminar. La Biblia dice, y hay gente que malinterpreta eso, y lo ve como que entonces yo soy el culpable de todo. Pero la Biblia habla de que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Sin embargo, si lo aplicamos ya directamente a la vida, tanto el vaso de honra, o la persona de honra, como la persona de deshonra, los dos tienen la misma oportunidad. Y los dos están viendo los mismos sucesos. Y los dos están viendo las mismas manifestaciones. Y los dos han experimentado lo mismo de Dios. ¿No es cierto? Ahora tú decides. Punto. Pero de que hay vasos destinados para la destrucción, los hay. Jesús dijo algo poderoso hablando de Judas. Era necesario que Cristo fuera entregado. Pero dice algo, mas hay por el que es entregado. Pero pudo no haber sido Judas, pudo haber sido Pedro o Juan o Mateo u otro. Pero Judas se prestó más al diablo, le empezó a abrir las puertas más y entonces él mismo queda marcado por el mismo diablo porque él abrió esa puerta. O sea, es necesario que esto acontezca, mas hay por el que permite que acontezca. Entonces a mí me toca observar y ver qué está sucediendo para entonces, si hay peligro, detenerme y decir, no, ya basta. Mejor por la buena. Aquí podemos observar cómo Faraón se endurecía después de cada plaga que recibía y hasta donde pudo usó a sus secuaces o sus hechiceros para mostrar su poder, creyendo que ellos eran más poderosos que el Creador de los cielos. Por eso nuestro Dios fue completo y les tiró también a sus dioses para que no quedara ninguna duda de quién era el bueno y el mejor en cuanto a poder. Faraón ni se imaginaba la magnitud de poder de nuestro Dios y por eso Dios prácticamente arrasó con Egipto. Después de oír ese testimonio tan grande de Dios contra Faraón y sus secuaces y sobre todo sus dioses o deidades, no queda nada con lo que usted y yo podamos o querramos competir contra nuestro Dios. ¿O se le quiere poner a Dios a usted? ¿Se le quiere poner o se deja perder? ¿Qué hacemos?
Nos dejamos ganar, pero si no, pues póngasele usted, yo no, yo mejor me dejo ganar. ¿Para qué le entro? Mejor rindámonos ante Él, para que Él haga en nosotros como Él quiera su voluntad. Póngase de pie e incline su rostro. Padre, te alabo y te bendigo. Y te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque cada día nos enseñas que sobre tu soberanía, sobre tu grandeza, no hay nada que compita, amado. No hay nada que se te pueda enfrentar, porque tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te doy gracias y bendigo tu nombre. Te doy gracias por la vida de tus hijos. Permítenos reconocer siempre, Señor. Por eso es importante que cada día, cada mañana nos rindamos ante ti, para que de esta manera tu Espíritu Santo nos proteja de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Padre, gracias. Nos fortalecemos en tu presencia y en tu grandeza. Permitimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene desde nuestra cabeza hasta nuestros pies y nos use como saetas en manos del guerrero para establecer tu reino donde quiera que estemos y vayamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro que es hecho. Amén. Amados que nos siguen por la red, les bendecimos, les deseamos un bonito día y confío en Dios que aprendieron que es mejor rendirnos para que el Espíritu Santo siempre nos proteja de todo ataque del enemigo y nos mantengamos hasta el fin, cumpliendo acá el propósito de Dios en la tierra, para que nos vayamos con Él triunfantes y vencedores en el nombre de Jesucristo. Amén, bendiciones. Les amamos. Amén. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú